Gracias por conectarse con nosotros aquí en el Puerto Rico Public Health Trust, dando al nuevo ciclo de las conferencias magistrales para este nuevo año del 2021. Les saluda el doctor José Rodríguez Orengo, soy el director ejecutivo del Puerto Rico Public Health Trust, un programa del Fideicomiso para la Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, que tiene como misión erradicar la inequidad de la salud en las comunidades de Puerto Rico. Antes de comenzar, me gustaría hacer varias peticiones. Primero, que pongan su micrófono en mute, silencio, para evitar estas distracciones a nuestro conferenciante. También, si tienen alguna pregunta y si quieren presentarse, pueden usar el chat para decir de qué país vienen, que sabemos que Jorge tiene muchos fanáticos aquí en Puerto Rico y fuera de la isla. Para su información, también pueden hacer las preguntas allí, que vamos a estar contestando al final de la exposición. Les informo que esta sesión va a ser grabada para referencia y estará disponible en el canal de YouTube, que tenemos varias conferencias ya ahí, en el Puerto Rico Public Health Trust, así que nos puede buscar en el YouTube. También les informo que esta conferencia se estará transmitiendo simultáneamente en vivo por Facebook del Puerto Rico Public Health Trust, así que si se quieren conectar allí, también lo pueden hacer y le pueden dar share y pueden invitar a todos sus compañeros y amistades. Bienvenidos a nuestra conferencia. Antes de comenzar la conferencia, hemos decidido en este año y en el día de hoy darle un reconocimiento a personas que han trabajado por Puerto Rico muchos años y que durante este año en particular ha tenido el año pasado ha tenido una gran referencia y ha dado de su conocimiento al pueblo de Puerto Rico con relación al COVID-19. Y este reconocimiento que le queremos hacer es al doctor Miguel Valencia Prado, que reconocemos su destacada carrera como servidor público por 34 años y su aportación a la salud en momentos únicos del reto mundial de la pandemia. En términos de lo que hizo Miguel, él durante este periodo de la pandemia del COVID-19 en Puerto Rico obtuvo autorización federal para ofrecer los servicios de su equipo del trabajo del sistema de vigilancia de amenazas emergentes para madres y bebés, para rediseñar el sistema de vigilancia epidemiológica basado en resultados de las pruebas de laboratorio con datos depurados de casos únicos. Eso nos dio a nosotros entonces también la versatilidad de entender lo que estaba pasando realmente en Puerto Rico cuando hubo una situación de duplicación en términos de pruebas. El doctor Valencia fue reconocido por el secretario de Salud en aquel momento por haber restaurado la credibilidad del doctor Lorenzo González, por haber restaurado la credibilidad del Departamento de Salud ante la opinión pública puertorriqueña al redactar informes que eran consistentes y acordes con las normativas federales. El doctor Valencia representó al Departamento de Salud de Puerto Rico en múltiples reuniones que tuvimos en discusiones con relación a la situación de la pandemia y a las órdenes ejecutivas que estaba dando en aquel momento la señora gobernadora. Y él siempre brindaba su parte de tener a todo el mundo en consideración y daba una información que era clara y fidedigna. El doctor Valencia, como dije, ha sido un servidor público de 34 años de servicio y trabajaba con su equipo noche, fines de semana, sin recibir remuneración adicional a su salario actual. Por tanto, el fideicomiso le envió al doctor Valencia una placa en la cual lee como sigue al doctor Miguel Valencia Prado y reconocemos su destacada carrera de 34 años como servidor público y su aportación a la salud pública de Puerto Rico
en momentos notables ante los retos de la pandemia del COVID-19. Su trabajo ha sido esencial para restaurar la credibilidad del Departamento de Salud ante el público y jurisdicciones federales, al redactar informes consistentes y acordes con las normativas, dando paso a programas de envergadura que adelantan la equidad de salud en las comunidades de Puerto Rico. Así que, Miguel, enhorabuena y esperamos seguir colaborando contigo y con tu equipo de trabajo. Y te damos un espacio si quieres decir unas palabras, Miguel. Sé que estás por aquí, así que, Brian, si le puedes dar espacio a Miguel para que diga unas palabras. Ahora sí, ya me pude quitar el mute, tenía el mute. Pues buenos días a todos. Yo definitivamente me siento muy honrado y feliz por este reconocimiento. Y realmente es muy emocionante cuando ese reconocimiento viene y lo recibes en tu propia casa y de parte de tu propia gente. La sensación es muy diferente. Yo agradezco la oportunidad que me brindaron de trabajar y formar parte del equipo del fideicomiso junto a todos los profesionales que componen el mismo y que me ayudaron con su retroalimentación a hacer un trabajo que cada día me requería más para llegar a la calidad de los datos que tuvimos como resultado del trabajo en el equipo de todo. O sea que fueron muchos los componentes para lograr la calidad de esos datos. Así que agradezco al fideicomiso, al doctor Rodríguez Orengo y a todos aquellos que de una u otra forma son responsables de esta distinción, la cual yo estoy recibiendo con profunda gratitud. Gracias. Gracias, Miguel, y definitivamente que vamos a seguir colaborando contigo, con tu equipo en las diferentes áreas que tienes ahora bajo tu dirección. Ahora comenzando entonces con la presentación de nuestro invitado, al cual puedo llamarlo amigo, que es el doctor Jorge Ferrer Negrón, que es el director de la Escuela de Teología Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Jorge nació en San Juan y creció en la finca cafetalera de las montañas del barrio Frontón de Ciales. Realizó sus estudios universitarios en los Estados Unidos, Italia y España, en donde obtuvo un bachillerato en filosofía de la Universidad de St. Thomas en Houston, el bachillerato y la licenciatura en teología en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma, la maestría en consejería pastoral en Loyola University en Baltimore y su doctorado en teología con especialidad en ética teológica en la Universidad Pontificia Comillas en Madrid. El doctor es autor de 4 libros y coeditor de otros 3 más. El más reciente titulado Bioética, el pluralismo de la fundamentación, que fue en el 2016. También Jorge es un ávido escritor y tiene múltiples artículos de la especialidad. Así que les indico que esta presentación va a ser interactiva y que si tienen preguntas las agradeceré si las hacen en el chat. Así que Jorge, te dejo el podio, te dejo el micrófono y adelante con tu presentación. Muy bien. ¿Cómo hacemos para que se vea la presentación ahora? Brian la pone en un momento. Bueno, mientras tanto me quiero unir a la felicitación y al homenaje a Miguel Valencia, que realmente ha hecho un trabajo extraordinario durante esta crisis que estamos viviendo y que lamentablemente seguimos viviendo con la pandemia del COVID-19. Así que muchas felicidades y aprovecho también pues para agradecerles a todos los que están aquí. También veo que hay colegas de la Federación Latinoamericana de Bioética que se han unido. Así que los saludo y les agradezco el apoyo de que estén aquí conmigo. Así que en cuanto Brian me dé permiso, comenzamos con la...
por la presentación. ¿Puede compartir su pantalla, por favor? Puedes compartir tu pantalla, Jorge, si lo quieres hacer tú directamente o si quieres. Sí, ya estoy. Perfecto. Ok, adelante. ¿Ya podemos comenzar? Muy bien. Comienza. Espérate, no se me está moviendo la... Ok, ahora sí. Bien, esto es lo que yo propongo hacer esta mañana. Ha sido un trabajo difícil tratar de sintetizar de una manera razonablemente breve. Quisiera, en primer lugar, explicar por qué la ética es importante en esta discusión, que podría parecer a primera vista una discusión de un problema más bien de salud pública o más bien simplemente un problema científico. Segundo lugar, voy a dedicar bastante tiempo a los marcos de referencia ética. Yo trabajo más con los temas de teoría ética. Yo voy a proponer 3 principios, digamos 3 principios que yo llamo deontológicos y 2 principios técnicos o deliberativos o criterios técnicos o elaborativos. Voy a hablar de prioridades que se pueden ser en el nivel nacional y también hacer alguna alusión a una propuesta de distribución global. Los datos que están saliendo de distribución global son verdaderamente aterradores. Vamos con la próxima. Por lo tanto, simplemente una advertencia, este es un trabajo en progreso, no es una reflexión que pretende estar madura, por lo tanto es una invitación al diálogo. La bibliografía voluminosa sobre este tema, la bibliografía bioética, no solamente la bibliografía científica de salud pública, la bibliografía bioética sobre el tema de la pandemia y sobre el tema concretamente de las vacunas es voluminosa. Así que el diálogo va a ayudar mucho. Es un tema que lo quiero seguir trabajando. Las preguntas y las dificultades de ustedes y las críticas pues me van a ayudar. Bien, ¿por qué el interés ético en la pandemia y en la situación del COVID-19? Básicamente porque es un problema profundamente humano. Es un problema que afecta las posibilidades de autorrealización de las personas y el florecimiento de las comunidades y también la convivencia en el nivel local, en el nivel nacional, en el nivel global. Sobre esto no tengo que abundar porque es parte de la experiencia de todos, lo estamos viviendo todos conjuntamente. Déjenme muy brevemente decir de qué se trata la moralidad y la ética. La moralidad es el fenómeno social, la ética, como yo la entiendo, es la disciplina filosófica que estudia la vida moral. Vamos a ver qué pasa, que no me está... Ok. ¿Qué es la moralidad? Este es un autor norteamericano que escribió mucho sobre el tema de la moralidad, Bernard Gert, y él dice que la moralidad tiene que ver con disminuir los daños que nos podemos hacer unos a otros. Dice, la razón de ser de la moralidad es disminuir esos daños que nos podemos hacer unos a otros y que todas las personas racionales quieren evitar, y él tiene su enumeración de lo que él llama los daños básicos, que son la muerte, el dolor, la discapacidad, la pérdida de la libertad y la pérdida de la autorrealización. Después acreciente, podríamos añadir otros al número, pero por lo tanto al número de daños, pero por lo tanto el primer punto, la primera razón de ser de la moralidad es que los seres humanos somos seres vulnerables y nos podemos hacer daño los unos a los otros. Y por eso necesitamos darnos normas que nos protegen, por eso necesitamos esas garantías de esa institución social que llamamos la moralidad. Pero la moralidad o la ética no se resume o no se limita al no hacer daño, también requiere que nos hagamos el bien, también requiere que colaboremos, también requiere que propiciemos la plenitud y la autorrealización, eso que Aristóteles llamó la eudaimonía, y por lo tanto me gusta esta manera sencilla, como lo dice Adela Cortina en un libro un libro sencillísimo que les recomiendo a los que no lo hayan leído, ¿Para qué sirve la ética? Dice, la ética se trata de pasar del egoísmo estúpido a la colaboración inteligente. La ética siempre es prosocial, busca posibilitar la colaboración
la convivencia pacífica y creativa entre las personas. Por lo tanto, la pandemia amenaza, la pandemia nos podemos convertir unos para otros en vectores de daño y amenaza la red social, la urdimbre social. Por lo tanto, es un problema ciertamente de salud pública, es un problema científico, pero es un problema moral, es un serio problema, un serio reto moral. Plantea una legión de problemas, de hecho, de índole ética. Como les decía, hay abundante bibliografía en términos generales sobre la pandemia y más concretamente sobre el tema de vacunas ya está generando una abundante bibliografía. Yo voy a hacer referencia a dos marcos, voy a presentar brevemente dos marcos de referencia que me parecen importantes, dos marcos de referencia éticos que se han propuesto para la distribución de vacunas. Los voy a comparar un poquito y después voy a proponer, bueno, el que yo estoy elaborando, que no está en contradicción, pero que es un poquito distinto. Y como lo había empezado a elaborar antes de familiarizarme con estos dos que les voy a presentar, pues lo voy también a desarrollar para ustedes. Y ustedes me lo critican. Bien, el primero es de la Organización Mundial de la Salud, de este grupo de expertos que trabaja con temas de inmunización, y se presentó ya en septiembre del año pasado. Comienza presentándonos una meta. A mí me gusta la palabra griega, telos. Ellos no la usan, la uso yo. Telos. Es aquello hacia donde vamos, la finalidad. Eso que Aristóteles para los seres humanos identificaba con la eudaimonía. Y dice, este es el telos que buscamos, que las vacunas COVID sean un bien público global que contribuya a la protección y a la promoción de todas y cada una de las personas en el mundo. Esto es muy importante y lo voy a estar subrayando por activa y por pasiva a lo largo de esta presentación. Y entonces ellos desarrollan unos principios, nos presentan unos 6 principios. Proteger y promover el bienestar humano integral sería el primero. Igual respeto para todos los seres humanos. Esto lo vamos a seguir viendo que sale continuamente. Equidad tanto global como nacional. ¿Y equidad qué quiere decir? Una distribución proporcionada. Una distribución proporcionada de las oportunidades, una distribución proporcionada de las vacunas y de acceso a vacunas, y también esto lo podemos ampliar a medicamentos, a tratamientos, a educación. Reciprocidad, hay una obligación especial de la sociedad de cuidar a los que la cuidan, y cuando habla de legitimidad quiere decir que pueda ser socialmente aceptada, adquirir consenso social, y para eso, un tema al que volveremos, se hace falta transparencia procedimental, tienen que poderse identificar valores ampliamente compartidos, consensuados, y bases científicas sólidas. Las decisiones se tienen que tomar a base de datos. La buena ética siempre comienza con buenos datos. Y el otro framework, el otro marco de referencia ético, me parece a mí importante que se ha planteado, es en el informe que seguramente ustedes conocen, de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, que identifica, ellos distinguen entre principios éticos y principios procedimentales. A mí no me gusta esa distinción porque los principios procedimentales también son éticos, por lo tanto sería principios normativos o principios deontológicos y principios deliberativos o procedimentales. Los principios éticos que ellos identifican son 3: maximizar el beneficio para la sociedad, reduciendo morbilidad y mortalidad. Igual consideración, fíjense, va saliendo de nuevo, igual consideración para todas las personas, y mitigar las inequidades en el campo de la salud. Recuerden ustedes, las inequidades anteceden a la pandemia. La pandemia se ceba en las inequidades y las ahonda, las agranda, las hace más severas. Y entonces los principios procedimentales son
que haya justicia procedimental. ¿Qué quiere decir? Que nos pongamos de acuerdo en procedimientos transparentes con los que todos podemos vivir. Nuevamente, por lo tanto, la equidad requiere transparencia y nuevamente, que ya lo veíamos en el otro framework, que las decisiones estén basadas en datos probados, que sean evidence-based. Bien, aquí les pongo en esta transparencia una comparación entre los dos marcos de referencia, y si ustedes se fijan, encontramos un acuerdo sustancial de fondo. Por lo tanto, aunque la formulación de los principios es diversa, hay un consenso axiológico de fondo que me parece importante, me parece muy importante. Recuerden ustedes, sin consensos éticos fundamentales no es posible avanzar, no es posible la democracia, no es posible la convivencia en ninguna sociedad y mucho menos hoy la convivencia global. Por lo tanto, si ustedes se fijan, hay una coincidencia, yo pienso que sustancial, en elementos, en el trasfondo axiológico que sustenta ambas propuestas. Si tuviésemos tiempo, nos detendríamos más en este análisis comparativo, pero como queremos dar paso también a que haya diálogo, pues no me voy a detener en este análisis comparativo. La propuesta que yo he estado elaborando, yo creo que sustancialmente es idéntica en cuanto al trasfondo o al sustento axiológico, pero yo lo articulo en 3 principios generales que me parece que deben guiar todo el trabajo, todas las acciones de salud pública con respecto a la pandemia y, de hecho, concretamente, la distribución de vacunas. El primero, como les decía, es, desde mi punto de vista, esencial, que es el respeto incondicional por la dignidad no negociable y los derechos fundamentales de cada persona, en lo que todos somos iguales, a pesar de todas nuestras diferencias, es en nuestra personalidad, en que somos personas, somos seres humanos, somos seres personales. El segundo principio que voy a proponer es la solidaridad, y el tercero es la justicia, y particularmente lo que llamamos la justicia social. Voy a explicar inmediatamente, voy a tratar de ilustrar un poquito cada uno de estos principios. Y quiero subrayar lo que ya les decía, que es necesario un amplio consenso. Ciertamente es buena la diversidad, es bueno el pluralismo, pero el pluralismo, para funcionar, tiene que tener unos valores básicos compartidos. En ética hay que evitar el absoluto absolutismo y el absoluto relativismo, y hoy día nos encontramos no solamente con relativismo axiológico moral, nos encontramos con el relativismo epistemológico, ¿no? Estamos, dice, en la época de la posverdad. El año antepasado ya yo estaba de investigador invitado en la Complutense, y me contó un profesor, el doctor Miguel Sánchez, que se encontró con una farmacéutica dando información no científicamente fundamentada sobre las vacunas, y cuando él trató de intervenir y de corregirla, ella le dijo: es que yo tengo objeción de ciencia. O sea, no solamente objeción de conciencia, sino objeción de ciencia. Evidentemente, si caemos en ese relativismo epistemológico absoluto, no podemos hablar. Por lo tanto, ni absoluto absolutismo, ni absoluto relativismo, sino hay que buscar unos consensos axiológicos y epistemológicos mínimos que nos permitan convivir. Bien, la pandemia es un problema global. Es un problema global y por lo tanto requiere que podamos encontrar unos consensos mínimos que sean globalizables, que sean globalmente aceptables para todas las personas razonables que quieren buscar el bien y evitar el daño. Y entonces aquí esto está tomado del libro de Henk ten Haf del 2016, Global Bioethics, en el que él dice que un problema es global. Si afecta a toda la humanidad a escala global, está interconectado con otros problemas
de tal manera que para resolver uno hay que resolver otros, para resolver el problema de la distribución de vacunas hay que resolver otros problemas de inequidad, y son problemas persistentes que se han ido desarrollando a través del tiempo hasta adquirir un carácter muy importante, un carácter sistémico o estructural. Y yo creo que ciertamente la pandemia, yo creo que ninguna persona razonable discutiría que es un problema global. Voy a explicar cada uno de mis principios, a profundizarlos un poquito más, evidentemente dentro de los límites de tiempo que tenemos. Bien, el respeto por cada persona es fundamental, y es fundamental tanto en la tradición judeocristiana, que tiene tanto peso en la cultura de Occidente, como para las éticas de la modernidad. Y aquí permítanme citar a mi amigo Kant. Kant, que nos dice que las personas son esos seres que son fines en sí mismos, es decir, nunca son meros medios, nunca se pueden usar como meros medios, las cosas son meros medios, ¿no? La computadora es un mero medio, pero las personas no, las personas son fines en sí mismas. Ellas mismas son las que deciden su telos, valen por sí mismas, y yo nunca las puedo instrumentalizar, no las puedo usar sin su permiso. Y las personas son esos seres, dice Kant, que tienen dignidad y no tienen precio, porque su valor es inestimable. Yo creo que ese es el punto de partida fundamental. Y eso para todas las personas, pobres o ricos, de cualquier raza, de cualquier etnia, de cualquier religión o sin ninguna religión. Ese es el fundamento de la doctrina de los derechos humanos. Y eso es aquello fundamentalmente en los que todos somos iguales. Y yo creo que es preciso reconocer la personalidad si queremos avanzar a todos los miembros, por lo menos a todos los miembros de la especie humana. Hay otro de los temas que a mí me interesa mucho, son las éticas animalistas, y hay todo el debate si algunos animales no humanos los debemos reconocer como personas. Hoy no voy a entrar en esa discusión, pero la discusión me quedo con esta propuesta de reconocer la personalidad a todos los miembros de la especie humana. La solidaridad, ¿qué quiere decir? Viene del latín, insolidum, ¿no? Una sola cosa, somos una cosa sólida. La solidaridad es un hecho. Los seres, hay una única humanidad y somos interdependientes. Nos necesitamos unos a otros para nuestra supervivencia, para nuestro desarrollo, para las culturas, el comercio, la reproducción. Y somos una única humanidad porque somos el resultado de un único proceso evolutivo. Compartimos un mismo planeta. Cada vez más compartimos una única estructura social global, una única economía realmente. Y en cuanto a principio ético, lo que la solidaridad requiere fundamentalmente es que reconozcamos la plena humanidad de los demás y que obremos en consecuencia. Que el otro es un ser humano como yo, que sufre, que goza, que ama, que quiere realizarse, que tiene derecho a ello, que es mortal. Todas las grandes oprobios, todas las grandes barbaridades morales en la historia vienen de no reconocer la humanidad del otro. Desde los griegos, que no reconocían que los bárbaros, o no estaban seguros si los bárbaros eran animales racionales, hasta la conquista de América, la esclavitud negra, el nazismo. La solidaridad es reconocer la humanidad del otro, que el otro es ser humano como yo, y que por lo tanto yo tengo el deber de acompañarle porque somos interdependientes. En el lenguaje de la teología cristiana aquí entra la misericordia, pero no voy a hablar de eso hoy, que la misericordia no es pena, ¿eh? Es un concepto mucho más rico, es tener corazón para la miseria ajena. Y por último, la justicia, que es uno de los principios éticos fundamentales. La más antigua definición de la justicia es dar a cada uno lo suyo, dar a cada uno su derecho. La encontramos en la República, atribuida a Simónides de Ceos, y esta definición vino a ser clásica, porque la articuló en el derecho romano Ulpiano. Esta es la definición clásica de Ulpiano. La puse en latín, pero la voy a traducir enseguida.
La justicia es la constante y perpetua voluntad de darle a cada uno lo suyo. Esta definición entró en el digesto y entró en el derecho romano, entró en la Suma Teológica, en la definición clásica en Occidente. La justicia es reconocerle, el querer darle a cada uno lo que le pertenece, el reconocerle a cada uno sus derechos, en nuestra época los derechos humanos fundamentales, tanto de primera como de segunda generación. Y la justicia siempre busca establecer alguna forma de igualdad, aunque no es siempre estricta igualdad, porque hay distintas esferas de la justicia, como nos dice Walser, y por lo tanto las distintas esferas de la justicia nos van a pedir distintas formas de igualdad. Igualdad es un concepto análogo que dirían los escolásticos. Los textos clásicos, los manuales clásicos de ética social distinguen entre la justicia conmutativa, la justicia distributiva, la justicia legal, y desde el siglo XIX, el siglo XX, la justicia social. La justicia conmutativa es la que rige en los contratos, en las relaciones entre individuos, ahí puede haber estricta igualdad aritmética. La justicia distributiva no, es la justicia, es la virtud del príncipe, decía Santo Tomás, y es la distribución de cargas y de beneficios en la sociedad, y ahí no es estricta igualdad aritmética. Piensen ustedes, cuando vamos a distribuir los profesores, cuando vamos a distribuir notas, es un problema de justicia distributiva, y no se da a todos por igual, se da con un criterio de proporción. Igualmente cuando el gobernante va a imponer impuestos o el juez sentencias. La justicia legal es la responsabilidad que todos tenemos para con el bien común, pero lo que me interesa hoy es quedarme con la justicia social, que está emparentada tanto con la distributiva como la justicia legal. Es un concepto relativamente nuevo. El primero en acuñar la idea es un autor que se ha olvidado, se está redescubriendo recientemente. Es un autor italiano del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, Luigi Taparelli da Zeglio. Era un jesuita profesor del Colegio Romano, y llama la atención porque es un autor de tono bastante conservador. Sin embargo, su idea de justicia social no es para nada conservadora. Esta es la cita de la obra clásica de Taparelli, traducida por supuesto al castellano. Dice: justicia social es la justicia entre, hoy diríamos, para usar lenguaje inclusivo, entre persona y persona, pero él decía fra uomo et uomo, considerado en cuanto a las solas dotes que entran en la idea de humanidad. Es claro que entre uomo e uomo, entre persona y persona, y en cuanto a persona, la relación que media es de perfectísima igualdad. De donde tengo que concluir que la justicia social, fíjense bien esta idea, que la justicia social debe igualar de hecho a todas las personas en lo tocante a los derechos de humanidad, como el Creador los hizo iguales en naturaleza. Esto es una idea que nuestro amigo Marx la podría afirmar, esta cita, quizás quitándole lo del Creador, la podría afirmar. Porque precisamente es lo que dice Marx, ¿no? Que en las democracias liberales, en las democracias burguesas, los ciudadanos son iguales ante la ley, pero no lo son de hecho. No lo son de hecho. De hecho, están en situación de desigualdad. Y de esas desigualdades, yo añado que son fruto no de la naturaleza, que son fruto de la manera como nosotros hemos organizado la sociedad, y que por eso yo las llamo inequidades. Las desigualdades naturales, que yo tenga la nariz más larga o las orejas más grandes, bueno, eso no es injusto, que sea más feo o que cante peor, que Plácido Domingo cante infinitamente mejor que yo, eso no es injusto. Son las injusticias que se derivan de la manera como nosotros organizamos la sociedad. La consecución, la justicia social, ¿qué es lo que busca? La consecución de un orden social en el que todas las personas tengan oportunidades reales para vivir una vida conforme a las exigencias de la dignidad humana. Y por lo tanto, la justicia social tiene una dimensión remediadora, que nos exige remediar. Aquí esto es una idea que la desarrolla Julián Marías en su libro sobre la justicia social, que nos obliga a subsanar desventajas estructurales
resultantes de injusticias pretéritas. Es decir, hay injusticias sistémicas que se van perpetuando a lo largo de las generaciones y si no las remediamos, por ejemplo, en América Latina tenemos todo el problema de las comunidades indígenas, la injusticia que han sufrido tradicionalmente, las minorías raciales en Estados Unidos, por ejemplo, ahora también la comunidad hispana, pero los afrodescendientes. Bien. Y la justicia social, este es un tema que requeriría más tiempo del que tenemos. Es un tema que tengo alguna publicación, si les interesa, pero yo creo que lo novedoso en el siglo XXI es que hay que hablar de una justicia social global. Y hay que pasar de la comprensión política, es decir, reducida al Estado, reducida a la comunidad política de la justicia y de la justicia social, a una comprensión cosmopolita, porque somos una única humanidad y cada vez más tenemos una estructura básica de la sociedad que se va haciendo global. Y es desde esta doble comprensión política y cosmopolita de la justicia social que yo creo que hay que abordar el problema de la distribución de las vacunas en el contexto de la pandemia. Tiene que ser una distribución que haga justicia social, que esté regida por la justicia social global. Bien, vamos a pasar esta diapositiva porque ya he ido diciendo esto, pero lo único que voy de esta diapositiva a destacar es que una distribución de vacunas que perpetúe o incluso que agrave estas inequidades estructurales globales, endémicas casi diría, es gravemente inmoral, es injustificable desde el punto de vista ético. Algunas advertencias de lo que vamos a decir ahora. El problema de distribución se plantea porque se trata de un bien costoso y escaso. La aceptación de los principios generales no garantiza acuerdos puntuales en su aplicación concreta. En ética suele ser bastante fácil, relativamente fácil, encontrar acuerdos en los grandes principios. Pero eso no quiere decir que encontremos fácilmente acuerdos en su aplicación a situaciones concretas. Podemos estar de acuerdo en el principio general, pero a la hora de hacer el juicio prudencial en la coyuntura, en las circunstancias concretas, podemos tener diferencias y puede haber consenso en el principio y diversidad de opiniones a la hora de hacer la decisión concreta. Y siempre hay que tener en cuenta y procurar conjugar de manera razonablemente justificada intereses de los individuos y el bien común de la sociedad. Tenemos siempre que ir jugando que somos individuos, pero somos individuos animales sociales. Y que lo que me conviene a mí no quiere decir que esté ipso facto justificado. Entonces, con tal que tampoco quiere decir que por el bien común se puede violar cualquier derecho humano fundamental. Los derechos humanos fundamentales, recuerden, las personas no se pueden instrumentalizar. Los derechos se pueden limitar con razones proporcionadas, pero no se pueden abolir. Bien, entonces, junto a los tres principios generales, yo propongo dos principios deliberativos que, para no volver a decir principios, les estoy llamando criterios técnicos o criterios deliberativos o criterios de discernimiento. Que puedan guiar las decisiones conforme pues, a los valores, a los principios que hemos enunciado. Hay algunos que quiero decir de paso, quiero decir de entrada, que hay algunos criterios que considero que no van a estar justificados, que no son justificados. Por ejemplo, la capacidad económica, la capacidad para pagar es un criterio aceptable para... Recuerden que hay distintas esferas de la justicia. Por lo tanto, si yo voy a distribuir botellas de champán, como creo que el doctor Rodríguez Orengo va a hacer después, o voy a distribuir la llave de carros deportivos, bueno, por ahí está bien que sea la capacidad económica, la capacidad para pagar, pero no para la distribución de vacunas en situaciones de pandemia. Tampoco son aceptables estos criterios de valor social, aunque vamos a ver que en funciones del bien común podría haber prioridad por aquello de la reciprocidad con determinadas categorías que son esenciales para que la sociedad funcione, pero en términos generales social worth no es un criterio aceptable
no lo son las conexiones, lo que en España llaman los enchufes y en Puerto Rico llamamos las palas. No es la afiliación política o la afiliación religiosa o la raza o el estatus de inmigración, y podríamos seguir ampliando. Todos estos son criterios no relevantes a la hora de determinar quién recibe y en qué orden recibe la vacuna. Propongo que los dos criterios que es preciso ir conjugando son los de vulnerabilidad de las personas y de los grupos y el del bien común o el interés social. Hay que irlos conjugando y no es una conjugación fácil, es una conjugación ardua, es una conjugación que va a requerir diálogo, que va a requerir justificación y amplio diálogo social, y que vamos a tenerla que ir revisando en cada momento. Es preciso elegir los cursos de acción que mejor conjuguen estos dos valores o estos dos criterios, maximizando su realización. Y bueno, ya lo he dicho, estos son a mi juicio los criterios que deben guiar las decisiones y políticas de salud pública en el contexto de la distribución de vacunas. Voy a proponer un posible orden de prelación enteramente discutible. En cuanto vamos llegando más a lo concreto, más discutible es lo que se propone. Yo pondría que un orden de prelación razonable a nivel nacional puede ser comenzar con los trabajadores del sector de salud. En primer lugar, con los que prestan servicios directos, como médicos ahí al pie del cañón, personal de enfermería, técnicos, personal de apoyo administrativo esencial y de limpieza, de cocina, los que están ahí al pie del cañón, en primera fila, y otros trabajadores esenciales, teniendo en cuenta el nivel de riesgo ocupacional y cuán esencial es el servicio. Piensen ustedes en policías, en empleados de supermercados, en personas que están ahí en primera fila, prestando servicios esenciales para la comunidad y que no se pueden prestar a distancia. Y después vamos a la ciudadanía en general, y ahí hay que ir con criterios de vulnerabilidad. Propongo que a mayor vulnerabilidad, más alta prioridad, y hay varios criterios que se pueden tener en cuenta: la edad, personas con condiciones preexistentes, personas que viven en espacios comunitarios como residencia de adultos mayores, familias multigeneracionales, otros tipos de residencia de grupos grandes, prisiones. Claro, evidentemente esto requiere mucha planificación y esto requiere competencia, ¿no? Hay quienes tienen el problema de que no tienen vacunas, hay quienes tienen el problema que las tienen y no las saben distribuir. No voy a decir nombres. Otros requisitos éticos para la priorización justificada. Se tiene que hacer, miren, con total transparencia, con total transparencia. Los criterios que se usan tienen que ser públicos, estar justificados en datos, tienen que explicarse y estar abiertos a revisión y a modificación porque los datos van cambiando. Para justificarlo es preciso tener en cuenta siempre los datos científicos, incluyendo los de salud pública y las ciencias sociales, los criterios éticos que nunca se pueden olvidar, y también los intereses y las dudas de la sociedad. La gente tiene dudas, tiene preguntas, hay que escucharlas y tomarlas en cuenta. Y deben existir comisiones asesoras y medios accesibles para preguntar, para cuestionar, para sugerir, comisiones en las que estén representadas el público en general, los científicos, los salubristas, los eticistas. Y en un mundo globalizado y ante un problema global, no es aceptable un nacionalismo vacunal ilimitado en el que los países ricos acaparan las vacunas para sus ciudadanos, excluyendo a los países empobrecidos. El doctor Tedros decía esta semana de un país que ha recibido solamente 25 vacunas. No dijo cuál era, después se averiguó que Guinea. Y el criterio de vulnerabilidad también debe tenerse en cuenta para la distribución de vacunas a los países pobres. Se han presentado varios modelos para guiar éticamente la distribución global de vacunas. Por razón de tiempo y de manera muy esquemática voy a presentar el que Ezequiel Immanuel y sus colaboradores desarrollan, y yo considero que es compatible fundamentalmente con los principios, con los criterios que yo he estado tratando de defender y de proponer.
Él le llama de Fair Priority Model. Y dice que la nacionalidad no debe limitar el acceso de las personas a intervenciones que son necesarias para salvar la vida. Hoy día existen lazos asociativos que unen a las personas de distintas naciones porque estamos en un mundo globalizado con instituciones y estructuras compartidas. Y los estados tienen el deber de contribuir, tienen un deber de contribuir a la satisfacción de las necesidades básicas humanas más allá de sus fronteras para una solidaridad global. Se debe de debatir, se puede debatir cuál es el nivel de prioridad nacional justificado, pero una vez se alcance ese límite, los gobiernos deben compartir sus vacunas con otras naciones necesitadas. Y estos son datos muy recientes. Estaban en las noticias de CNN de anoche y los he ido a buscar esta mañana. Un pequeño grupo de países ricos, 16% de la población, como 16% de la población mundial, han comprado el 60% de la provisión mundial de vacunas. Se está hablando de eso, del vaccine holding, ¿no? Canadá ha comprado suficientes vacunas para inmunizar su población casi 6 veces y los Estados Unidos para casi 5 veces. Australia, Canadá y Japón, con el 1% de los casos mundiales de coronavirus, han acumulado más dosis que toda América Latina y el Caribe, que tiene cerca del 20% de los casos. Okay. Ellos identifican, Immanuel y sus compañeros, 3 valores fundamentales, que son beneficiar a las personas, limitando los daños, de nuevo, beneficiar a las personas, dar prioridad a los más desaventajados y tener igual consideración moral para todas las personas. Una cosa que se va repitiendo, como ustedes ven, se va repitiendo. Ellos proponen 3 fases para esta distribución global. En la primera, el objetivo principal es reducir las muertes prematuras y los impactos de salud irreversibles. En la segunda es la reducción de daños económicos y sociales. Y en la tercera es, ante todo, cortar la transmisión comunitaria, que también contribuye a la transmisión transnacional. Ellos presentan unas métricas, no las voy a discutir, podemos hablar sobre ellas más adelante, están en su artículo, pero proponen una métrica que sea válida en cada una de las fases para medir que se cumple con el objetivo. Voy a seguir adelante porque veo que me queda poco tiempo y esto es algo más concreto. A mí me interesa más, como filósofo y teólogo que soy, me interesan más los principios generales, que es mi campo de expertise. Esto es más el campo de expertise de ustedes, de los salubristas, cuáles son las métricas justificadas y si las métricas que ellos proponen son las idóneas para conseguir el objetivo de cada una de las fases. Y ponen unos criterios que son los criterios que sugieren para determinar las métricas que se deben usar. Que sean fieles a los valores identificados, que sean simples, aquello de la navaja de Occam, ¿no? Ensea non sum multiplicanda praeter necessitatem, ¿no? La solución más simple que resuelve el mayor número de problemas es la que se debe preferir. El uso previo, si se han usado previamente en el campo de la salud y del desarrollo global, que se puedan obtener con facilidad estimados razonables y rápidos según va avanzando la pandemia, y que sean sensibles ante daños significativos, pero que son difíciles de medir directamente. Bien, voy a hacer unos comentarios al modelo un solo comentario, de hecho, al modelo de Immanuel, y es que las metas específicas propuestas son debatibles. Ustedes tienen más competencia que yo seguramente para evaluarlas, pero yo creo que los objetivos de cada una de las fases sí son legítimos y están éticamente fundamentados. Y yo estaría dispuesto a defenderlos con argumentos éticos. Y algunas observaciones finales. Ningún modelo es perfecto. Por lo tanto, cualquier decisión va a tener consecuencias colaterales no deseadas que pueden afectar los intereses de algunas personas. Por lo tanto, siempre se trata de un juicio, de una ponderación de bienes.
Las decisiones éticas hay que hacerlas, las decisiones éticas hay que hacerlas en situaciones de incertidumbre y no podemos esperar a tener certeza total para tomar decisiones, porque entonces caemos en la parálisis moral. Ya nos decían los escolásticos en la Edad Media, ¿no? Que la prudencia es eso, la recta ratio agibilium. La prudencia es el juzgar rectamente, razonablemente, sobre cosas que pueden ser de otra manera. Y en el fondo la deliberación siempre es sobre cosas que pueden ser de otra manera. Ya decía Aristóteles, de lo eterno no hay que deliberar, de lo que no puede ser de otra manera, si los triángulos deben tener 3 ángulos o no, sobre eso no se delibera, porque no puede ser de otra manera. Mientras no se lesionen directamente los derechos fundamentales y la dignidad de las personas, y mientras se estén diseñando intervenciones proporcionadas y razonablemente fundamentadas, esos efectos colaterales adversos que son inevitables, son lamentables, pero no éticamente censurables. Esa es mi opinión, y creo que es una opinión razonable y fundamentada. Los estados tienen el deber de planificar y programar de tal manera que puedan atender a las necesidades de sus poblaciones también más vulnerables, y contribuir también a los esfuerzos globales. Reitero la necesidad de que la programación y ejecución estén fundamentados en los mejores datos científicos accesibles y en los principios éticos que hemos identificado. Propongo que la programación y ejecución de la distribución de vacunas y de otras intervenciones tiene que ser evaluada continuamente, teniendo en cuenta sus resultados y los cambios en los datos científicos. Y quiero terminar con 2 citas que nos sirvan para reflexionar. Una es del doctor Larry Brilliant, que es un personaje, como ustedes saben, muy interesante y que jugó un papel muy importante eliminando la amenaza de la viruela. Esta es una cita de una entrevista reciente. Dice: "Until everybody in the world is safe, no one is safe." Hasta que no estén todos seguros, nadie está seguro. This is a pandemic. If one country is left unvaccinated, this disease will bounce back and forth. Por lo tanto, es en nuestro interés que todos estén seguros, porque somos una única humanidad, compartimos un único planeta, y hoy día no hay zonas aisladas. No hay zonas aisladas. Y la otra cita es una cita, algo que ha repetido muchas veces el Papa Francisco, que es una imagen bonita. En esta barca de la pandemia estamos todos. No podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino todos juntos. Yo tengo un poquito de dificultad a veces con esta imagen del Papa de que estamos en la misma barca. Yo creo que estamos en el mismo mar y en la misma tormenta. El problema es que la gente viaja en barcas distintas. Unos en acorazados o en yates y otros en yolas o en pateras, como dicen en España, ¿no? Pero estamos en la misma pandemia y aquí nos salvamos todos o nos hundimos todos. Y por lo tanto, una última invitación, menos idealista o quizás menos aspiracional éticamente que lo que he estado diciendo a lo largo de esta presentación, si no obramos por solidaridad ética, teniendo en cuenta lo que nos dicen el doctor Brilliant y el Papa Francisco, si no obramos por solidaridad ética, hagámoslo por lo menos por un egoísmo ilustrado e inteligente. Hasta aquí la presentación. Muchísimas gracias por la oportunidad y le paso la batuta al doctor Rodríguez Orengo. Si ustedes tienen felicitaciones, ese es mi departamento. Si tienen quejas y críticas, ese es el departamento del doctor Rodríguez Orengo. Muchas gracias. Gracias, Jorge, por una excelente presentación. Hemos tenido comentarios en el chat con relación a la situación en el mundo y en Puerto Rico en términos de las desigualdades y las inequidades que hay en la parte de cómo se están distribuyendo estas vacunas. Hay un comentario de Antonio Pérez Casanova que dice que las historias pandémicas no han enseñado e ilustrado lo específico y preferencial que pueden ser los virus en sus tropismos celulares y lo importante del entendimiento de su tiempo de exposición y la vulnerabilidad de los hospederos, conscientes y alertas que hasta que el suministro de vacunas aumente significativamente pueden pasar semanas o quizás meses, yo diría meses.
¿Hasta qué punto, y te hace una pregunta, Jorge, hasta qué punto pautar la logística de vacunación por elegibilidad, priorizando la vulnerabilidad, edad y comorbilidades sobre la ocupación laboral podría suministrar mayor beneficio, aminorando la pérdida de vida? Sí. Es una pregunta, bueno, en primer lugar, saludos a Antonio, que hace mucho tiempo que no nos vemos, pero le tengo una gran estima. Fue mi alumno, aunque ahora lo niegue, pero fue mi alumno. Pero, bien, no, mira, es una pregunta empírica. Es una pregunta empírica y por lo tanto no se puede contestar desde los principios éticos. Es decir, habría que hacer los cálculos, habría que hacer los estimados y es algo que lo tienen que decidir los expertos en ese campo ya concreto, en ese campo empírico. Si se demuestra que esa es la mejor manera de detener la transmisión, es posible que sea una alternativa mejor, pero no podemos olvidar la obligación que tenemos de cuidar y de proteger a los vulnerables. De que la vulnerabilidad, a mayor vulnerabilidad, esto genera también unos deberes éticos a la sociedad. Tenemos que protegernos unos a otros, todos somos vulnerables, pero unos somos más vulnerables que otros. Por lo tanto, yo creo que hay que compaginar ambos valores, pero aquí hay una cuestión empírica que habría que ahí yo reconozco que hay otras personas más competentes que yo para contestar a la pregunta empírica. Y también hay otros modelos que se han discutido con relación a cómo vacunar. Hay gente que tiene modelos en términos de vacunación de las personas que están más expuestas día a día y han puesto modelos en términos de vacunar a jóvenes más que a los viejos. Y ahí está interesante la parte matemática. Sí, ahí hay una cuestión matemática, empírica, que es debatible. Yo creo que aquí lo importante es que tengamos en cuenta los diferentes modelos. Y una cosa que yo creo que nos ha faltado, aunque yo sé que el Fideicomiso de Salud Pública ha hecho grandes esfuerzos, yo creo que una cosa que nos ha faltado en Puerto Rico es debate amplio, debate social amplio sobre esta situación y sobre las decisiones que hay que tomar. Tenemos otra pregunta de Liz Albertorio, donde te pregunta, Jorge, si hay una imperativa moral para justificar o compartir la tecnología de la vacuna, más en específico los nanolípidos, con otras compañías o con otros países para aumentar la manufactura de la vacuna. Sí. Bueno, aquí voy a dar mi opinión. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que estamos en una situación de emergencia. Y por lo tanto, esto lo vivimos ya con si ustedes se acuerdan, bueno, muchos de ustedes son muy jóvenes para acordarse de eso. Yo creo que José Rodríguez Orenco sí se acuerda, yo me acuerdo. Cuando con los antirretrovirales, cuando la pandemia del SIDA estaba en su peor momento, ¿no? Es decir, bueno, todo el problema de los derechos de propiedad intelectual. Y si los derechos de propiedad intelectual, que son importantes y tienen su importancia, pero si los derechos de propiedad intelectual deben prevalecer, los derechos de patente deben prevalecer en una situación de emergencia. Yo pienso que no. Yo pienso que hay que reconocerle a las compañías y habrá que compensarles, y quizás aquí las economías más fuertes o los países, los gobiernos de los países más ricos, y de hecho lo han estado haciendo, tienen que compensar, pero yo creo que en una situación como la que estamos, evidentemente el atender a la... ¿Explicarías la necesidad de retornar a la normalidad desde la perspectiva ética y moral cuando la gente sin trabajo se torna más vulnerable? Bueno, evidentemente ese es el gran problema. Por eso yo pienso que estamos ante un problema grave de justicia social. Es decir, y que tenemos como sociedad nacional y como sociedad global
tenemos un deber precisamente de atender a las personas más vulnerables. Recientemente yo publiqué un artículo sobre la situación en América Latina, se titula Pandemia e Inequidad. Y hay una serie de informes, si les interesa, que ha ido publicando la CEPAL. La CEPAL es la Comisión de las Naciones Unidas para América Latina, para cuestiones relacionadas con el desarrollo económico y social de América Latina. Y lo que vemos en Estados Unidos de que las minorías raciales están siendo más afectadas, lo vemos en América Latina. En América Latina tenemos, yo me muevo mucho por América Latina, me siento muy latinoamericano, estoy presidiendo la Federación Latinoamericana de Bioética en estos momentos. En América Latina tenemos una cultura del privilegio, endémica por generaciones, ¿no? Y entonces, los que están siendo más afectados, ¿quiénes son? Trabajadores domésticas, inmigrantes, afrodescendientes, comunidades indígenas, comunidades rurales. Entonces, ciertamente, piensen ustedes, es decir, bueno, hay que confinarse en la casa y las personas sin hogar que no tienen casa. Es decir, ¿dónde se van a confinar? Yo estuve recientemente en una de estas actividades, participé como ponente en un webinar del Instituto Borja en Barcelona sobre precisamente la pandemia, y habló un médico que trabaja con el Servicio Jesuita de Refugiados en Guatemala, El Salvador, en Centroamérica. Él decía, el problema es el hacinamiento, ¿no? El hacinamiento. Y dice, y les decimos que tienen que lavarse las manos, si no tienen agua, ¿cómo se van a lavar las manos? Les decimos que sí, trabajo a distancia, yo puedo hacer trabajo a distancia, yo me paso todo el día, yo de lo que estoy harto de estar conectado a Zoom todo el día, pero ellos no pueden trabajar a distancia, no pueden trabajar a distancia. Entonces, evidentemente, hay un deber, pienso yo, hay un deber ético de atenderles con prioridad, pero hay también un deber ético no solamente de atender en este momento de manera asistencial. Evidentemente, en este momento hay que atender de manera asistencial, pero no basta con la asistencia social. Es precisa la transformación social. Si tenemos que transformar las estructuras. El problema no es, claro que hay que ayudar a esta persona que no tiene comida o que no tiene dónde vivir hoy, hay que ayudarla. Pero tenemos que comprometernos para que esas inequidades estructurales desaparezcan. Lo que queremos es que no haya gente en la calle en la medida de lo posible. Es decir, y por lo tanto, sí, una de las graves tragedias, miren, las pandemias son grandes problemas de justicia, lo vimos con el SIDA. El SIDA se convirtió en la enfermedad de los pobres. Y lo mismo nos está pasando. O sea, a la pandemia del virus le sigue la pandemia del hambre, y le precede la pandemia de la discriminación y de la inequidad. Por lo tanto, sí, yo creo que esto es urgente y no se puede quedar en la vacuna. La vacuna es un elemento, no se puede quedar en la vacuna. Es decir, es el acceso a servicios de salud de calidad para todo el mundo, es el acceso a una vida digna para todo el mundo. Es decir, perdonen que me exalte un poquito, es que para mí esto es nuclear. Y lo que entiendo que la pandemia hace es desenmascarar la sociedad inicua que nosotros hemos construido. Y esto no es natural, esto no lo hace la naturaleza, esto lo hacemos nosotros. Evidentemente, ninguno de nosotros, estos son lo que llamamos problemas éticos no paradigmáticos. Desde niños nosotros aprendemos a bregar con problemas éticos paradigmáticos. ¿Te fijas? Yo le robé el lápiz a Juanito, o le tiré las trenzas a María y viene la maestra y me castiga a mí. Hay un responsable de la travesura que se puede identificar. El problema que tenemos con problemas como las pandemias, en problemas como las inequidades globales, en problemas como el calentamiento global, es que decimos no paradigmáticos. ¿Por qué? Porque Jorge Ferrer no es el responsable único, ni José Rodríguez Orengo es el responsable único, ni Antonio Pérez Casanova, ni podría seguir. Es decir, no.
no hay un único responsable porque son decisiones que se han ido tomando a lo largo de los siglos muchas veces y que se han plasmado en estructuras sociales. Ninguno de nosotros es enteramente responsable, pero todos lo somos. Puente Ovejuna, todos a una. Todos lo somos. Yo no me puedo quedar tranquilo ante esa situación. Y yo tengo que poner mi esfuerzo, mi voz, en el caso mío como académico, mis clases, mis escritos, mi compromiso al servicio de un mundo distinto. Y yo creo que ese es el gran reto, o uno de los grandes retos que nos plantea. La vacuna es una instancia, pero uno de los grandes retos que nos plantea la pandemia. Perdón que y eso es parte de lo de la misión que tenemos dentro de Puerto Rico Public Health Trust, ¿verdad? El tratar de disminuir esa inequidad de salubrista que tenemos en la isla. Tenemos otra pregunta, Jorge, de una persona que conoce muy bien también, que es la doctora Sandra Fábregas, que nos pregunta qué función ha jugado las comisiones nacionales de ética en los países donde existen, en los problemas éticos que ha traído la distribución de las vacunas a nivel global. Pues la verdad que no he visto declaraciones de las comisiones nacionales, pero me imagino que Sandra se la pregunta porque ella sí las ha visto, porque ese es uno de los temas que Sandra sigue mucho, el tema de comités de ética y de comisiones nacionales de ética. Yo he visto estas declaraciones de la OMS, estas declaraciones de la Academia Nacional de Ciencias, pero no me consta. Yo creo que la Comisión de Bioética de España sí hizo una declaración. En Estados Unidos en este momento, como ustedes saben, no hay comisión, no existe un National Bioethics Commission. Trump desmembró la de Obama. Los presidentes anteriores de Clinton, todos han tenido una, hacían cambios conforme a las líneas filosóficas, pero tenían una que han hecho un trabajo insigne. Yo le decía a José Cordero, que es amigo de muchos de nosotros, que está ahora ha estado trabajando con el comité de transición de Biden, que una de las cosas que tendrían que hacer es reincorporar una comisión. Así que ahora no sé, Sandra, quizás tú tienes información, por ejemplo, si la de Francia ha hecho algún pronunciamiento, que suelen ser muy activos, si el Comitato de Bioética italiano ha hecho algún pronunciamiento. Eso no lo sé. Lo que vamos a hacer, Jorge, voy a hacerte la pregunta y luego vamos a abrir los micrófonos para la conversación entre los colegas. La última pregunta es de la licenciada Linet Sánchez, que nos pregunta cómo se atiende desde la perspectiva ética la invasión de información falsa, los famosos fake news, sin datos, sin estar basado en evidencia, y a su vez evitar ataques sobre la limitación a la libre expresión y la autonomía. Sí, esa es la pregunta. Esa es la cuadratura del círculo, ¿verdad que sí? Esa es la cuadratura del círculo. ¿Cómo podemos evitar toda esta invasión de teorías de conspiración, de información falsa? Yo tengo un amigo que me manda cosas todos los días. Y no lo bloqueo porque es un amigo de infancia, pero ya casi tengo ganas de bloquearlo, ¿no? Sí. Y entonces tengo miedo que un día de estos no voy a leer, voy a borrar sin leer algo que me envíe y va a ser algo importante. Así que sí, estamos sometidos a eso. Mira, yo creo que la única manera de hacerle frente a esto es, en primer lugar, usar todos los medios posibles para difundir información confiable en un lenguaje accesible. Y para eso usar todos los medios posibles. Hay que usar los medios de comunicación establecidos. Claro que hay mucha gente que ya no confía en la prensa, en la radio, en la televisión, los medios tradicionales. Yo creo que hay que entrar a las redes sociales desde otras
tratando de ofrecer información confiable. Hay que usar las escuelas, las universidades, las asociaciones. las asociaciones, las comunidades de fe, Uh-huh. es decir, los clubes, o sea, es decir, todos los medios posibles para ir difundiendo información confiable. Yo creo que otra cosa que hay que hacer, y eso no sé bien cómo hacerlo, pero tiene que haber foros donde la gente pueda, hay que establecer, yo sé, town meetings, foros donde la gente pueda expresar con libertad sus dudas y se le pueda responder en un lenguaje convincente, persuasivo, con datos. Es decir, una cosa que no podemos hacer es ridiculizar al que tiene información falsa, tiene dudas. No, yo creo que eso hay que atenderlo. Hay que atenderlo sin... Sí, nuestro programa de enlace comunitario hace enlaces con sobre 500 comunidades a través de todo Puerto Rico, en donde se da este tipo de conversación. Nuestra gerente Gabriela Algarín trabaja con parte de nuestros científicos, como el doctor Marcos López, en donde proveen información, le hacen preguntas y hablan sobre todo este aspecto científico. Tal vez podemos invitar para que hables en uno de ellos con la parte ética hacia toda la población, porque son líderes comunitarios y personas de la comunidad que están y se unen a nosotros. Ahora, yo creo que hay que reclutar todas estas organizaciones de base que existen como lugares en los que se puede difundir información confiable, ¿no? Definitivamente. Lo que vamos a estar haciendo en este momento es aquellas personas que quieran entrar en un diálogo con el doctor Ferrer. Hay dos versiones de Zoom. Una de Zoom, la que está actualizada, van a donde, la parte de abajo donde dice Reactions, ahí usted puede levantar su mano. Le vamos a dar acceso para que haga su comentario, pregunta o conversatorio con el doctor. Y la otra es que usted también tiene la mano ya en la parte de su panel, así que aquellos que deseen, ya sea, hay muchas felicitaciones por tu presentación, así que son muy, muy buenas, y críticas para mí también hay, así que entendieron bien el mensaje. Así que aquellas personas que quieran entablar la conversación, por favor, levanten su mano y Brian le va a dar acceso para su comunicación con el doctor Ferrer. ¿O no encuentran la mano? No, ahí tenemos al doctor José Becerra. Cuéntanos, José. Brian, si ¿Me escuchan? Ahora sí te escuchamos, José. ¿Me escuchan? Jorge, enhorabuena, felicitarte por una magistral presentación y quisiera que abordaran este ángulo, los derechos individuales de las personas que rehúsan vacunarse, protegiendo su salud versus el derecho, la responsabilidad social de proteger a la comunidad entera. Todo este movimiento anti-vax que se fundamenta en el derecho del individuo a no infligirse daño versus la responsabilidad social de proteger a la comunidad. Gracias. ¿Respondo ahora o...? Sí. Sí, fíjate, la verdad que es un problema que yo todavía estoy dándole vueltas y no estoy seguro de tener una respuesta con la que yo mismo me sienta cómodo. Es decir, porque como tú dices bien, están en juego dos valores fundamentales. Un valor es el derecho a la libertad personal y a vivir conforme a las propias convicciones. Y el otro es evidentemente el interés del bien común. Es decir, en la medida en que yo me protejo, que es una cosa que yo digo mucho, ¿no? Es decir,
yo siento una responsabilidad ética de protegerme, no solamente porque yo soy paciente de riesgo, porque soy viejito y porque soy asmático desde niño, pero no solamente por eso, sino porque yo creo que yo tengo una responsabilidad social de proteger a los demás, y en la medida en que yo me protejo, no recargo el sistema hospitalario. Hay uno menos que cae en el hospital y que probablemente va a necesitar cuidados intensivos, etcétera. Es un costo social enorme, no solamente porque yo dejo de trabajar, sino también porque la atención médica en cuidados intensivos es mucha, es enorme. Además de eso, es decir, en la medida en que hay más contagios, hay más posibilidades de mutaciones del virus. Así que yo creo que hay una responsabilidad social muy grande, no solamente de vacunarse y de seguir observando las medidas de salud pública, como el guardar distancia física, como las máscaras, etcétera, ¿no? Yo en este momento, te digo, hay días que yo pienso que deberíamos obligar a la gente a vacunarse, pero todavía no llego hasta ahí. Yo creo que hay una obligación ética de vacunarse, pero que en este momento transformar esa obligación ética en una coacción, digamos, legal, puede ser contraproducente. Puede ser contraproducente. Yo en este momento preferiría asegurarme de que todo el que se quiere vacunar tiene acceso a las vacunas, que es un grave problema, ¿verdad? Que todo el que se puede vacunar tiene acceso a las vacunas, y al mismo tiempo intensificar la campaña de información correcta. Porque es decir, el otro día me decía mi prima, que es médico, es reumatóloga, me decía, toda esta información, todos estos fake news de que te ponen un chip. ¿Para qué me van a poner un chip si ya tienen con mi teléfono celular? Exacto. Y con mi teléfono móvil ya tienen el chip y yo lo voy cargando para todos lados. Es decir, es que son cosas absurdas. Pero yo en este momento, y como recuerda, las decisiones éticas pueden cambiar en la medida en que cambia la situación. Yo en este momento creo que existe un deber ético que no debemos convertirlo en una coacción legal, que debemos concentrarnos en facilitar que todo el que quiere vacunarse se pueda vacunar, y en seguir fortaleciendo la educación pública con información verdadera, con información correcta sobre las vacunas y sobre la pandemia en general. Esa sería mi respuesta en este momento. Es posible que sigas reflexionando y en otro momento te diga otra cosa, pero esa sería mi respuesta hoy, 27 de enero de 2021. Gracias, Jorge, por la respuesta. Vamos a dar por terminada la conferencia en la mañana de hoy. Brian va a estar poniendo un cuestionario, así que por favor manténgase en línea para que puedan contestarlo y nos den retroalimentación a nosotros de la conferencia y de cómo podemos mejorar. Siempre los comentarios son bienvenidos. Todas las felicitaciones para Jorge, las críticas para nosotros y para mí aquí en el Fideicomiso de Salud Pública. Les recuerdo de que este programa, esta conversación y esta presentación va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, en el Puerto Rico Public Health Trust, así que esperamos que la puedan divulgar, porque es información excelentísima que nos ha provisto el amigo y eticista, el doctor Jorge Ferrer Negrón, al cual agradecemos nuevamente que haya sacado de su tiempo, porque sé que él se prepara de una manera exquisita para hacer sus presentaciones. Así que, Jorge, agradecido nuevamente por proveernos de tu conocimiento sobre estos aspectos que son tan importantes para nuestra sociedad. No, gracias a ti por la invitación, y además que me has obligado a ir articulando mi pensamiento, y las preguntas han ayudado muchísimo. Así que gracias.